Muy buenas tardes, amigos, familia de Nueva Humanidad Televisión. Hoy tenemos aquí con nosotros el placer de contar con el doctor Salvador Alonso, doctor en medicina y analista de conciencia, terapeuta transpersonal, experto en hipnosis expansiva y profesor del Instituto Blasco que tanto y tanto está haciendo por la humanidad en esos estados expandidos de conciencia. Y tenemos el gusto de tener aquí con nosotros hoy al doctor Salvador Alonso. Salvador, bienvenido a Nueva Humanidad. Pues muchas gracias por la invitación bueno, a difundir y a divulgar estos temas que son tan interesantes para todos. Mucho, y además está como muy, no sé si llamarlo moda, pero está como la gente hablando mucho de esta temática últimamente, en estos 2 últimos años, por lo que yo he percibido, ¿eh? En Claro, yo creo que está artículos. habiendo digamos, una toma de conciencia de la importancia de la conciencia en la vida de uno. Y entonces, como digamos, la sociedad está un poco saturada de mente, saturada, digamos, de patrones, están dándose cuenta que solamente a través de la conciencia de uno mismo y de los procesos internos somos capaces de salir del atrapamiento pues de los patrones, del ego, de muchos aspectos disfuncionales. Entonces yo creo que sí, que está habiendo una apertura de la conciencia en la humanidad. Ujú. Mm. ¿Nos podrías comentar cuál fue tu primer acercamiento a este tema y qué despertó interés en ti, Salvador? Bueno, pues como casi siempre en la vida, tienes que pasar una pequeña crisis personal o gran crisis personal para que algo cambie, porque si todo va bien, normalmente no tienes estímulo para el cambio. Bueno, pues yo a través de una crisis personal, podría ser la crisis de los 45, de los 50, más o menos, tuve una crisis personal donde me replanteé aspectos de la vida personal, profesional, etcétera. Y cayó en mis manos un libro de Eckhart Tolle, el poder de la hora, y otro libro de él también, que es Un mundo nuevo ahora. Y realmente estos dos libros fueron una apertura para mí de la conciencia. Es decir, yo me di cuenta que estaba viviendo en la mente y que no sabía lo que era la conciencia. Entonces, al tomar conciencia, se produjo en mí una separación entre conciencia y pensamiento. Es decir, digamos, despertar de esa conciencia. Entonces me di cuenta de que la psique puede ser observada, puede ser modificada y puede ser incluso trascendida. Entonces, en vez de estar atrapado en patrones de pensamiento, en patrones de conducta, en patrones de personalidad, era posible observar esos patrones y en cierto modo interactuar con ellos y ganar sobre todo libertad interior. Y eso fue el principio. Después, bueno, pues por esa inquietud necesité aprender a conocerme a mí mismo e hice una formación de 2 años en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal vamos, en terapia transpersonal. La Ujú. terapia transpersonal es una terapia que, como su nombre indica, va más allá de la persona, más allá del ego, más allá del personaje. Es una psicología con alma. Y en esa psicología aprendes a ver todos los procesos psicológicos desde una perspectiva álmica. Y ya lo que fue ya para mí un revulsivo importante fue la formación como analista de la conciencia. Ahí realmente, debido a que hay una potencia de acceso al inconsciente muy grande, puedes liberar, conocerte a ti mismo, patrones que no sabes de dónde proceden, mecanismos de defensa, mecanismos psicológicos que son muy difíciles de abordar desde el plano consciente. Y ahí, a través de esa formación, bueno, tomé mucha más conciencia del origen inconsciente de lo que somos, ¿no? Y ya luego, pues bueno, continué formándome y continué, bueno, me incorporé a la plantilla de profesores del Instituto Blasco. Y tú vienes del mundo de la medicina. ¿Había Sí. hay contraindicaciones en ti? ¿Había tabú? ¿Había resistencias? No, a ver, la única resistencia que hay es que la medicina está muy dominada por lo que llamamos ciencia materialista, que es una ciencia en la que prácticamente todo es física y sobre todo química, ¿no? Y donde si algo no se puede demostrar, no existe. Y eso no es verdad. Hay muchos aspectos de la realidad que no podemos demostrar, que sabemos, digamos, bueno, por la experiencia que se producen, pero que no podemos acceder a ellos desde una perspectiva científica. Yo siempre tengo una formación científica y, de hecho, digamos, para mí la ciencia ha sido bueno, es el gran revulsivo del ser humano a nivel de los últimos, digamos, 500 años. Pero no se puede adorar a la ciencia como si fuera una diosa.
La ciencia es una herramienta más, pero hay aspectos que no tenemos las herramientas científicas para abordarlos. Y el hecho de que no tengamos esas herramientas no supone que los tengamos que descartar como que no existen o que no son válidos. Entonces yo, digamos, me inclino más hacia una ciencia holística, que es una ciencia de apertura, donde la ciencia materialista está contemplada, pero con una visión más amplia. Ujú. Desde la ciencia, ¿cómo explicarías el fenómeno de la unidad, trascendencia o conexión profunda que algunas personas reportan, doctor? Pues la verdad es que la ciencia no tiene explicación. La ciencia, ahora mismo hay unos 60.000 artículos y cada año van incrementos sobre la conciencia humana estudiada desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de la neurociencia. Y el interés por la conciencia se ha ido despertando. El problema es que el acceso, digamos, la conciencia es una experiencia subjetiva. Es una experiencia subjetiva de existir, de ser. Y eso, esa experiencia subjetiva, es muy difícil de darle un aval científico en cuanto a que es una experiencia que es muy difícil de medir. Entonces, bueno, grandes científicos como Roger Penrose, por ejemplo, que ha sido premio Nobel de Física, entre otras cosas por sus descubrimientos, bueno, sobre los agujeros negros, sobre el tiempo, bueno, ha sido catedrático en la cátedra, una cátedra de Oxford donde estuvo Newton. O sea, es un gran personaje, un gran científico, y junto con Stuart Hameroff intentaron, digamos, ver el origen de la conciencia y sacaron una teoría que es la teoría de los microtúbulos neuronales. Pero no dejan de ser teorías. Es decir, la ciencia de momento está abordando la conciencia, pero no tiene explicación para el fenómeno de que la conciencia trasciende al cuerpo físico. Y eso lo tenemos absolutamente claro con las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias en el lecho de muerte, las experiencias de muerte compartida, aspectos como los sueños lúcidos, las experiencias fuera del cuerpo, son reales. Las personas no mienten y es más, son comprobables, pero no tenemos una explicación científica. Tú has visto Ah, muchos alumnos que han tenido esta sensación de unidad y fundirse con el todo. Y claro, ¿cómo se explica esto a nivel científico? Es que es muy complejo y muy complicado de poder explicar esto. claro. Cuando yo siento esa La, conexión con el uno, ¿no? Claro, esa sensación está claramente demostrada en todos los místicos, o sea, los místicos de todas las religiones, místicos budistas, místicos sufís, místicos cristianos, han tenido esa percepción de unidad. Y esa percepción de unidad se produce cuando, digamos, eres capaz de trascender tu ego, es decir, trascender el ego, que es el personaje que genera siempre la separación. Entonces, cuando a través de experiencias profundas de meditación, de oración, de conexión con la parte espiritual de lo que somos, apagas la mente y trasciendes el ego, entonces se produce esa experiencia de unidad. Esas experiencias nosotros bueno, como profesores y como coordinadores de todo bueno, la formación de analista de la conciencia, vemos que se producen sobre todo en lo que llamamos el módulo 4, que es el espacio, es, digamos, un acceso a través de hipnosis profunda al espacio entre vidas, al mundo espiritual. Y ahí, tras una ardua labor de 3 y 4 horas de inducción, en la que vas apagando poco a poco, poco a poco, poco a poco la mente consciente, permites que la mente inconsciente se exprese a voluntad. Y ahí tenemos alumnos, que por ejemplo los de este año, que han tenido unas experiencias increíbles de unidad, de darse cuenta de la parte espiritual profunda que los compone, ¿no? Como ejemplo, este año tuvimos una alumna que es psicóloga y que es, bueno, una persona muy racional, pues una persona formada universitariamente y tal, y que en los encuentros que tenemos después de las clases, donde compartimos las experiencias, perdón, dijo una frase que a mí me impactó y me dijo: yo antes de esta formación estaba muerta y ahora estoy viva. ¡Wow! Entonces, ¡Qué después de esa bueno! experiencia que tuvo, el que alguien te diga eso fue reconocerse a sí misma como ser, y ser con mayúsculas, con la palabra mayúsculas, ¿no? Entonces se dio cuenta de que estaba muerta porque estaba ahogada dentro de sus patrones del ego. Y una vez que trascendió el ego, tuvo esa experiencia de decir: ahora estoy viva, o sea, ahora realmente me reconozco en quien soy de verdad.
Entonces, bueno, de ese tipo de experiencias tendríamos que hablar largo y tendido porque son muy interesantes, muy Muchas. interesantes. Y lo más importante, Salvador, es que no se utiliza ningún tipo de sustancia para inducir a esos estados expandidos de conciencia. Ujú. Cero sustancias. Totalmente. Es decir, el estado de expansión de la conciencia es un estado natural en el ser humano. El problema es que, imagínate que solo utilizaras toda tu vida la mano derecha, pues y la mano izquierda la tuvieras pegada al cuerpo. Cuando la quieres utilizar, no la podrías utilizar porque realmente estás acostumbrado a hacerlo todo con la mano derecha. Ujú. Pues la conciencia es una propiedad que tenemos todos los seres humanos que tiene propiedades parecidas a las de la luz, para que lo puedas entender. Una conciencia puede estar enfocada como una linterna que se enfoca en un punto. Y eso es lo que yo llamo conciencia contraída. Tú y yo ahora estamos hablando desde una conciencia contraída. Estamos centrándonos en que yo me pueda expresar y tú me puedas entender, ¿no? Entonces, eso es un estado de conciencia donde hay una atención focalizada hacia un hecho concreto, que es en este caso una charla. Pero la conciencia puede expandirse. Imagínate que a esa linterna tú le cambias el foco y amplías 90 grados a 180 grados la apertura. Y eso es lo que se produce en el estado expandido de la conciencia. La luz es la misma, la luz de la linterna es la misma. No hay químicos, no hay ninguna reacción, simplemente permites que a través de un proceso, llamémosle de inducción, en el caso del análisis de la conciencia, movido por una emoción, y en el caso de la hipnosis profunda, a través de una inducción hipnótica, abres el abanico de la conciencia. Y hay una parte de ti que siempre está consciente, porque si no lo estás, no puedes transmitir al analista, a tu acompañante, lo que estás sintiendo. Con lo cual, en ningún momento estás fuera de tu realidad. Lo que pasa es como si apagaras la parte consciente y la redujeras al mínimo necesario para comunicarte con tu analista, pero siempre estando plenamente consciente del presente y de ti mismo. Y esa apertura, digamos, del foco hacia 180 grados te permite acceder al inconsciente, a ese personaje que tenemos dentro, que no es uno, son muchos, que tenemos dentro de nosotros mismos y que realmente son los dueños. El inconsciente es el dueño de nuestra realidad. Entonces, a través de la expansión, que es absolutamente natural, sin ningún tipo de drogas, sin ningún tipo de químicos, sin ningún tipo, digamos, de nada extraño, ni siquiera, bueno, accedemos a los contenidos inconscientes para poder trabajar con Por ellos. lo tanto, el ser humano ya dispone en su organismo de todo lo necesario. Totalmente. El problema es la falta de acceso a él por o no reconocerlo, porque es lo mismo, si tú solo utilizas la mano derecha y la mano izquierda la tienes pegada al cuerpo, llegará un momento en el que no te das cuenta ni que tienes una mano izquierda que puedes manejar. No la has entrenado, la tienes atrofiada. Pero por entrenamiento, por uso y por conciencia de que existe, puedes digamos, expandir esa conciencia y acceder a contenidos que no son fácilmente accesibles. A Porque hay una bibliotecas, página, ¿no? A bibliotecas increíbles. en la biblioteca es increíble, o sea, en la biblioteca pueden aparecer, fíjate, experiencias de la primera infancia de la que no hay ningún recuerdo consciente, como tenías 2 y 3 años. Experiencias del momento del nacimiento, donde la persona Wow. puede percibir realmente si hubo, bueno, experiencias negativas o normalmente lo que más afloran son experiencias traumáticas, que son las que están, las que hay que liberar. Precisamente si hay un malestar emocional es porque esas memorias activas que están latentes en el inconsciente necesitan ser comprendidas y expresadas. Entonces, el inconsciente lo único que quiere es liberarse de esa energía, ¿no? Puedes acceder a experiencias de la vida intrauterina, a experiencias incluso del momento de la encarnación y, cómo no, como nosotros lo vemos a diario en los análisis de conciencia, experiencias que pueden ser calificadas de vida pasada. Porque, bueno, la persona muestra una experiencia emocionalmente muy potente y muy clara de existencias que no son la presente. Y nosotros trabajamos con lo que sale. A nosotros no nos importa si esa experiencia es real o es una metáfora que el inconsciente hace para mostrar, digamos, una trama inteligible para liberar una emoción. Ujú. Muchas no son comprobables, pero algunas, a través de fenómenos como la xenoglosía, sí son comprobables. Salvador, ¿y
la investigación que tú estás haciendo desde hace muchos años sobre Sí, esta temática, sí. ¿te has dado cuenta si en la vida intrauterina es donde, donde están los tramos más guardados que en la infancia o la adolescencia? Es decir, ¿hay una diferencia clara entre la Mm. vida intrauterina, la infancia o la adolescencia? Pues sí la hay por un motivo, porque en la vida intrauterina el ser, es decir, el nuevo ser que se está formando, está en una condición plena de unidad con su madre. Es decir, no hay una separación entre madre e hijo, entre mujer y feto, no lo hay. El feto se siente una parte de su madre. ¿Y qué ocurre? O sea, no sabe distinguirse a sí mismo como una pieza separada. El concepto de separación aparece más o menos a partir del año y medio de vida, cuando el ser humano empieza a tener conciencia de su cuerpo, de su mano, de que puede manipular objetos, de que es diferente al entorno. Pero durante un recién nacido no tiene conciencia de separación de su madre, es único con su madre. ¿Y qué pasa? Como ese ser está inmerso en el microambiente humoral, hormonal, psicológico y consciencial de la madre, después del nacimiento, cuando se produce la separación real, se produce esa separación real a nivel físico, es decir, se corta un cordón que es físico, pero muchas veces no se corta un cordón energético. Y la persona en su edad adulta sigue manifestando emociones, comportamientos digamos, aspectos de su personalidad que no le pertenecen, que son de impregnación materna. Y el trabajo que nosotros hacemos en el análisis de la conciencia es separar aquellos aspectos que son puramente personales de los que le corresponderían al haber estado viviendo en un microambiente materno. Y esa separación es muy importante para la persona, porque la persona recupera su propio poder una vez que se deshace de la influencia de emociones maternas que pudieron ser negativas. Y por lo tanto se están reproduciendo en la vida actual. Hay personas que deben Claro, estar actuando de claro, una forma inconsciente, ¿no? claro. Por lo que vivió en el embarazo con su mamá, con su madre. Exactamente. Por ejemplo, Qué interesante esto, que lo analicéis y lo tratéis en la escuela, en el instituto. sí, sí, claro, claro, claro. Todo el módulo 2 es un módulo centrado en la vida presente. Y ahí se tratan todos los aspectos del viaje del alma, es decir, del viaje del alma en esta encarnación. Desde el momento de la encarnación, pasando por la vida intrauterina, el nacimiento, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia y luego los traumas y los problemas de la vida adulta, incluyendo la enfermedad y la muerte. Entonces, nosotros en esta formación tenemos en el módulo 1 un aspecto holístico de conocimiento de la conciencia y de la metodología del análisis de la conciencia, lo que es la estructura y el funcionamiento. En el módulo 2 se trabajan todos los aspectos de la vida presente y en el módulo 3 se trabaja todos los aspectos, llamémosle, del árbol transgeneracional, de lo que Jung llamó el inconsciente familiar, el inconsciente Ujú. colectivo, y aspectos, digamos, un poco más extraños de la experiencia humana, como son energías adheridas, como son trabajos psíquicos, mandatos, etcétera, que nos. Entonces, toda la vida del alma se contempla en la formación. Y el módulo 4, sobre todo, es un acceso al inconsciente profundo, donde está registrado realmente nuestro, nuestra personalidad profunda, o sea, lo que somos más allá de lo que aparentamos ser. ¿Eh? Cuánta Sí, información tan valiosa nos estás mostrando hoy, Salvador. sí. Gracias de verdad, porque es súper interesante lo que estás aportando hoy. Te quería preguntar, ¿hay alguna diferencia entre una experiencia espiritual y un estado expandido de conciencia? Bueno, una experiencia espiritual es un estado expandido de conciencia muy al límite en el sentido de que se ha ido apagando de una forma muy potente la parte consciente, pero aflora ese contacto con la profundidad del ser. Ujú. Digamos, nosotros somos una conciencia, es decir, un ser espiritual atrapado en una experiencia física. Entonces, ¿qué ocurre? La experiencia física es muy potente porque tenemos un cuerpo que tiene necesidades, que muestra dolores, que muestra, digamos, que es demandante, aunque muchas veces le hagamos poco caso. Tenemos unas emociones donde están muy determinadas
Las emociones tienen una gran potencia en nosotros, la percepción de felicidad o infelicidad que sentimos procede del tipo de emociones a los que estamos acostumbrados a mantener. Y una mente también muy desarrollada y sobre todo en los últimos años muy despistada por una gran demanda social. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso es muy atractivo, es muy atrayente y hace que la conciencia esté, en vez de volcada hacia sí misma, esté volcada hacia todas esas experiencias. ¿Qué ocurre? Esas experiencias vienen de fuera. O sea, aunque tu conciencia esté en el cuerpo físico, la sensación de que te duele un pie o de que te duele el estómago es una sensación, en cierto modo, próxima a ti, pero externa a ti, porque está en tu cuerpo. Las emociones con las que convives normalmente son patrones de repetición que aprendiste en la infancia o en la adolescencia y que se siguen repitiendo. Y los patrones mentales también son automáticos. Tenemos que reconocer que prácticamente el 90% de lo que pensamos cada día no es nuestro, no está bajo nuestro control consciente. Son pensamientos automáticos que surgen digamos, de la actividad de una red que se llama la red neuronal por defecto, que es una red en principio autoprotectora, pero que genera una especie de niebla mental, una especie de cháchara mental que no es nuestra, que no está bajo nuestro poder, pero genera emociones y nos condiciona. Entonces, para tener una experiencia mística de verdad, tienes que apagar, no digo suprimir, sino trascender y apagar el psicocuerpo. Es decir, tener una mente dominada, unas emociones controladas y un cuerpo físico en un estado de reposo. Y entonces la parte espiritual de lo que somos se expresa libremente. Claro. Porque la humanidad y el sistema lo que está haciendo es robándonos la atención de una forma muy constante, con inputs y una Mm. rapidez increíble. Es decir, así no vamos bien para buscar esto que estamos comentando, para acceder a esos registros. Claro, el problema de la sociedad es que la sociedad lo único que propone, lo único que busca es seres que interactúen adecuadamente con la sociedad, nada más. O sea, a la sociedad no le interesa ni a los políticos, ni a los grandes, ahora mismo ya ni siquiera los políticos, los grandes, digamos, ideólogos de nuestra sociedad, que ahora son grandes empresas como cibernéticas y grandes empresas de inteligencia artificial, lo único que quieren son seres humanos capaces de adaptarse al sistema. O sea, realmente la adaptación al sistema es lo único que les interesa. Entonces, cuando un ser humano se sale del sistema, en el sentido de que valora su bienestar, valora su conexión interna, valora su aspecto espiritual, ya eres un raro, ya eres alguien, bueno, pues un poco marginal a la sociedad. Sí, Y si para encima eres capaz de valorar que todo eso existe, aunque no haya una explicación científica, pues para encima eres un científico, eres alguien bueno, que no está bajo los patrones normales de la sociedad. Entonces, es lógico que tengamos que vivir aquí y es lógico que tengamos que utilizar la tecnología. Tú y yo estamos interactuando ahora a través de una tecnología que hay que aprender a manejar, por supuesto. Pero una cosa es que manejemos la tecnología y otra cosa es que la tecnología nos maneje. Una cosa es que el ego personal, es decir, el autoconcepto, sea un personaje a través del cual interactúa nuestra conciencia, como tú y yo lo estamos haciendo ahora, a través de nuestros personajes, y otra cosa es creerse el personaje y creer que lo único que hay es ese personaje. wow. Hay una Es metáfora que triste eso, es triste, doctor, es es triste. triste, pero es así, así es. Ujú. Bueno, te quería Increíble. comentar una cosa, simplemente para que la gente tome conciencia del ego, de lo importante del ego. Yo hay dos ejemplos que me gusta exponer. Por ejemplo, a veces creemos que la realidad está fuera y cuando tú miras a algo que está fuera, tú lo estás viendo como fuera de ti. Pero simplemente cuando te mareas o tienes un vértigo, todo te da vueltas. Eso que demuestra que si lo que está fuera está dando vueltas, lo que ves fuera es una proyección de tu mente. Por lo cual, con lo cual, todo lo que ves o todo lo que escuchas está procesado por el cerebro y lo proyecta en una pantalla mental. Por eso cuando te mareas y todo te da vueltas, realmente es un momento en el que percibes que realmente no estás viendo la realidad, estás viendo la proyección. Por lo tanto, toda nuestra realidad es interior.
Y luego hay otro fenómeno que quiero destacar también, que es la diferencia entre el ego onírico y el ego de vigilia, que es algo que la gente no se plantea. Tú durante un sueño, sobre todo sueños que recuerdas, tú eres un personaje en cierto modo diferente al que eres en vigilia. Es decir, Sí, eres un personaje que eres capaz de admitir, pues yo qué sé, que tienes un sueño de tu hermana con un amigo que no conoces, que no se conocen entre sí y los ves como algo natural. Y tú además estás pasivo escuchando algo que es absurdo y no te planteas que es absurdo. Con lo cual, tu ego onírico tiene unas características y si eres capaz de recordar ese sueño y anotártelo porque si no, los sueños están en una especie de memoria RAM que se va enseguida. Pero cuando antes de despertarte pasas por un periodo de relajación sin sueños, que se llama el estado delta, y en ese estado la conciencia se apaga y dejas de soñar y dejas de estar en vigilia. Pasas por un estado de conciencia apagada. Pero cuando te despiertas, en milésimas de segundo, si eres una persona que no estás enfermo, que estás bien, tu ego se reconstruye inmediatamente. Es decir, tú has pasado de tener un ego apagado, que no existe, a reconstruir tus recuerdos, tu personaje, quién eres y además lo que tienes que hacer en el día. Y eso se reconstruye en décimas de segundo. Eso demuestra que esa reconstrucción es algo que el cerebro hace, pero que no eres tú verdaderamente. Es una especie de historia, digamos, es una especie de película que el cerebro te coloca delante de ti en los primeros instantes de despertarte y que demuestra, por cuando tú has tenido media hora antes un ego onírico diferente, que el ego de vigilia y el ego onírico son dos personajes diferentes. Pero están en ti, sí. Surgen en ti, sí. Pero son tú, no. No lo son. Es simplemente una forma de estar en el mundo. ¿y son de la misma importancia tanto uno como otro, Salvador? Claro, la diferencia es que el ego de vigilia es un ego que está muy manejado por la parte consciente de lo que eres. Entonces, ahí está tu autoconcepto, está el quién crees que eres, está tu memoria personal y está un poco lo que es el propósito. Es decir, y siempre ese personaje está ligado a un pasado y a un futuro. Está ligado a un pasado porque tienes recuerdos de los episodios más importantes de tu vida y ligado a un futuro porque tienes un proyecto de vida. Pero realmente ese personaje de vigilia está en un presente que no valora, porque está simplemente navegando entre el pasado y el futuro. Ahí está. Pero el personaje, el ego de onírico, es un ego fundamentalmente inconsciente. Es un ego que parte de lo que tu inconsciente reelabora durante la noche para aflorar emociones, aflorar sentimientos, aflorar tramas. Y ese ego es diferente. Es un ego en el que sobre todo lo que hay es manifestaciones emocionales y no hay lógica. El ego, digamos, onírico no es un ego lógico, no es un ego que comprenda la lógica de la vigilia, porque es un ego donde hay simultaneidad temporal. En el inconsciente no hay un tiempo definido, se mezcla todo, y hay una simultaneidad. Entonces, el ego onírico está percibiendo esa simultaneidad y sobre todo la expresión de su inconsciente. Por lo tanto, es un personaje diferente y más anclado a las emociones y el otro más anclado a la lógica. ¿Cuánto nos sigue quedando por descubrir y aprender, Salvador? Pues sí, la verdad es que Porque este tema que has abierto da para sí, mucho, bueno, va de para mucho. investigación. Solo hay una posibilidad que son los sueños lúcidos. En los sueños lúcidos, el ego de vigilia está presente dentro del sueño. Es una anomalía, porque normalmente es una anomalía, no, a ver, es algo que el cerebro genera, digamos, la conciencia, digamos, organiza, pero que es poco frecuente. Aunque es verdad que todo el mundo, más o menos un 1% de la población, o sea, casi un 40 o un 50% de la población ha tenido algún sueño lúcido. Pero como son muy raros, pues te despiertas, te pones nervioso porque te resulta difícil entender que puedas estar consciente dentro de un sueño. Un sueño. Entonces, el sueño lúcido es un momento en el que dentro de un sueño el ego de vigilia se manifiesta con conciencia plena. Y es un tema muy interesante para estudiar.
pues lo abordaremos en otras Sí. ocasiones. Hola, soy Andrea de Chile y quiero compartir con ustedes mi experiencia de haber tenido la oportunidad de participar en una sesión de análisis de conciencia. La terapia permite trabajar un tema durante la sesión y en mi caso escogí trabajar temas de salud. La sesión consiste en una hipnosis regresiva que busca llegar al punto de origen del tema que uno quiere trabajar, pudiendo estar este origen en vidas pasadas. La experiencia fue impactante, ya que se reviven momentos que son difíciles, que son intensos, pero que a la vez nos permiten comprender, perdonar y en mi caso cortar lazos energéticos que aún seguían anclados en aquellas vidas. Hacer consciente lo que yo no lograba ver le ha dado un sentido total a todo lo que he transitado en esta experiencia de vida y me ha dejado como resultado un estado de profunda tranquilidad. Agradezco enormemente a Gladys por su acompañamiento consciente durante todo el proceso, ya que su forma de conducir la sesión me permitió transitarla con confianza, haciendo posible de esta experiencia algo muy transformador y de sanación real. Si pudieras Sí, transmitir un solo mensaje, Salvador, para sí. quienes tengan curiosidad del estado de estados expandidos de la conciencia, ¿cuál sería? Pues el mensaje es que es posible liberarse para siempre de las emociones que te perturban. Simplemente a través de la formación y de las experiencias que como analista y analizado, sobre todo como analizado, tienes en la formación de analista de la conciencia del Instituto Blasco, puedes liberarte para siempre de todas las emociones que están en ti, que no sabes de dónde proceden, que te generan malestar, te generan irritación, te generan... y pasar a un estado que yo denomino de paz fundamental. La paz fundamental no es un estado en el que no hay problemas, ¿no? Los problemas siguen existiendo. Está claro que si sigues vivo vas a tener problemas, porque vas a tener un problema de discusión con una persona, de enfermedad o de lo que sea. Pero el abordaje de todo lo que os sucede lo haces desde un estado de paz interior fundamental que te permite ser más proactivo, ser menos reactivo y ser más consciente. Entonces, para mí, y eso lo puedo decir como una experiencia personal, la formación de analista de la conciencia y ahora también como profesor que estoy, bueno, pues ayudando a los alumnos a que se comprendan y también yo aprendiendo muchísimo de lo que ellos sienten porque hay una especie de interacción de campo de conciencia del analizado y del analista a la vez. Te das cuenta de que es posible liberarse de todas las emociones que te perturban simplemente en una formación que dura menos de un año. Porque la intensidad y como se tratan todos los aspectos de la vida del alma, vas a tratar todas las emociones que te perturban, las vas a liberar, las vas a comprender, las vas a soltar y vas a acceder a ese estado de paz fundamental. Es decir, en definitiva, Salvador, es cómo lo gestiono en mi vida, esto que me está ocurriendo, ¿no? Y qué Claro, tiempo le doy a mi mente enfocado en eso. Porque claro, si te pasas todo el día con esa situación, con ese problema, con esa claro, adversidad, te está destrozando. Acabas siendo infeliz, ¿no? Y no hay esa paz que tú hablabas, ¿no? Por lo claro, tanto, estáis haciendo que la gestión se la pueda llevar el ser humano mucho mejor y claro. el tiempo que le da a esa adversidad o esa situación o a ese trauma, ¿no? Así es, vamos a ver, el cerebro es una máquina de supervivencia. Entonces a tu cerebro no le importa que seas feliz o no, solo quiere que sobrevivas. Si tú tuviste una situación de dolor o de trauma y sobreviviste, él va a seguir generando las condiciones para aflorar ese trauma de una forma o de otra, porque esa emoción queda atrapada en el inconsciente. Entonces, a través de la conciencia de uno mismo, de la conciencia plena, tú puedes ir deshaciéndote de pequeños comportamientos, de pequeñas reacciones, de pequeñas cosas de las que puedes tomar conciencia que te perturban. Pero si tú tienes anclada en tu inconsciente imagínate un trauma de la infancia, un abuso en la infancia, un abuso, un maltrato infantil, o simplemente una experiencia de vida intrauterina por el sufrimiento que tuvo tu madre durante tu gestación, eso no es accesible al consciente. ¿Qué pasa? La energía está atrapada, pero
ha quedado enterrado el suceso en el inconsciente. Y por tanto, eso sigue operando en ti. Ese niño interior herido, ese, digamos, ser en gestación que fue herido de alguna forma, o esa experiencia de la adolescencia de la que es más próxima a ti, pero que no supiste resolver, sigue operando en ti. Entonces, a través de las experiencias del análisis, como accedemos al inconsciente profundo, a través de las emociones que te perturban, porque se utiliza la emoción como guía, como la emoción es en el fondo, la emoción que te perturba es la punta de un iceberg. Y tú entras por la punta del iceberg hacia el núcleo del iceberg donde está el problema. Y a través de digamos, de las experiencias de expansión de la conciencia, puedes primero, acceder al contenido que antes era inaccesible. Una vez que lo accedes, puedes trabajar con él. Y puedes trabajar porque el análisis te da unas herramientas para poder trabajar con todo eso. Produces una liberación catártica de todas esas emociones, comprensiones conscientes y al final una superación. Y liberas esos cajones de memoria del inconsciente de memorias activas perturbadoras. Y por tanto, accedes a un estado natural. Es que nuestro estado natural es el de paz fundamental. Ese es nuestro estado natural, nuestro estado de almas. Pero ¿qué ocurre? Los condicionamientos del ego, la historia personal conocida y no conocida, los traumas de la infancia, los traumas incluso de existencias pasadas, siguen operando en nosotros y alteran esa paz fundamental. Tremendo lo que estás diciendo y esa Ujú, aportación súper valiosa, esta última aportación, ujú. Salvador. Así que en el Instituto Blasco tenéis formaciones tanto para profesionales que quieran formarse y luego Sí. también hacéis tipo de terapia con personas. Bueno, como el Instituto Blasco es un instituto fundamentalmente de formación, nosotros no nos dedicamos a la terapia, nos dedicamos a formar. Pero no solo formamos profesionales. Ahora mismo, por ejemplo, en el curso pasado tuvimos 3 o 4 jubilados que querían simplemente conocerse a sí mismos, que ya no van a utilizar Interesante. el análisis, sino personas que han dicho, oye, yo he tenido toda mi vida trabajando y ahora quiero aprender, quiero centrarme en mí mismo. Tenemos muchos psicólogos, casi el 50% de los alumnos son psicólogos. Psicólogos o profesionales sanitarios, fisioterapeutas, médicos, etcétera. Ese tipo bueno, como yo también soy médico, yo no lo utilizo a nivel Estás profesional. ahí. Estoy ahí, Más exactamente, porque a mí profesional. me ha dado herramientas para ayudar a los demás. Entonces yo hago muchos análisis de la conciencia a nivel altruista porque no me dedico profesionalmente a ello. Pero sin embargo sé que ayudo a las personas a través de esa catarsis y de esa expresión. Entonces realmente la formación tiene dos vertientes. Una, la relacionada con el conocimiento de uno mismo y conocimiento de todas ese acceso al inconsciente y por tanto la liberación emocional y el acceso a esa paz fundamental. Luego, para personas que lo quieran utilizar profesionalmente, terapeutas holísticos, psicólogos, etcétera, bueno, te puedo decir que todos los psicólogos que hacen la formación, después de la formación, dejan de utilizar los patrones de psicología que utilizaban antes, como la cognitivo-conductual, etcétera, y se centran exclusivamente en el análisis. Porque se dan cuenta que en 3 visitas con un paciente resuelven más que en 2 años de terapia convencional, ¿no? Porque el acceso al inconsciente es muy profundo. Y luego también otra cosa que nosotros hemos visto que el análisis de la conciencia y la formación es muy potente es en el duelo. Sobre todo en el duelo total, el duelo de hijos. Madres o padres que han perdido un hijo y que su existencia se ha visto absolutamente truncada por esa experiencia tan dramática y tan determinante de la salud psicofísica y espiritual en esta vida. Todas las personas que acceden a la formación en duelo sufren una transformación, en el sentido de que inician la formación en un estado de dolor, en un estado de tensión emocional enorme, y terminan la formación. Lógicamente la formación no les va a devolver a esos hijos, pero terminan la formación con un propósito, con una paz interior, con una trascendencia de lo que pasó, con una perspectiva más amplia y espiritual que realmente a nosotros nos ha demostrado, y sobre todo a mí personalmente, que el análisis de la conciencia es una herramienta impresionante para el duelo.
Pues entonces estás abarcando muchas áreas, Claro, Salvador, claro. para que la persona muestre ese interés y acceda a esa formación en el Instituto Blasco, que aquí aparece la web y pueden informarse mucho más. Pues se nos ha acabado el tiempo. Yo seguiría mucho más Bueno, rato, Salvador, porque bueno, pues. muy importante todas tus aportaciones que nos has mm. facilitado hoy aquí a toda la comunidad de Nueva Humanidad Televisión. Y espero contar en más ocasiones para seguir profundizando, porque esto es un tema que no tiene fin. No tiene Sí, fin. solo un apunte que se me olvidó. Hay Sí, muchísimas dime. enfermedades psicosomáticas en nuestra sociedad. Y esas enfermedades, casi el 80% de las enfermedades que padecemos y morimos de ellas, tienen un origen psicosomático. Y ese origen es inconsciente. Entonces, el análisis de la conciencia y la formación ayuda a superar muchas enfermedades psicosomáticas porque vas al origen de las mismas. O sea, que es algo no solamente, digamos, el análisis o la formación es potente, perdona que me extienda un poco, pero es que creo que es un tema importante. Por ejemplo, el estrés y las enfermedades psicosomáticas están muy relacionadas. A través de la formación puedes liberarte del estrés, como me pasó a mí. Yo me he liberado totalmente del estrés, ¿no? Y eso genera un bienestar personal y una reducción notable de la, digamos, de los factores que determinan la enfermedad. Por lo tanto, conocimiento personal, ayuda a los demás a nivel profesional o a nivel personal, superación del tránsito del duelo y mejora de la salud física a través del conocimiento de las causas de las enfermedades que nos afectan. Eso Es decir, serían las cuatro. es la mejor inversión que podemos hacer, por lo tanto, nosotros Pues mismos. sí, sí. ¿No? Ni viajes, ni coches, ni casas, ¿eh? Mira, Es la una mejor inversión inversión que puedes hacer es algo que un naufragio no te puede quitar. Y lo único que un naufragio no te puede quitar es la percepción de ti mismo. Puedes perderlo todo, todos tus bienes, incluso familiares, puedes perder todo lo que tenías, pero un naufragio no te puede quitar el autoconocimiento, la autoobservación, el control de ti mismo, la paz fundamental, eso un naufragio no te lo puede quitar. Entonces, realmente la mejor inversión no es lo que tú dices en un coche, en un barco o en un piso, sino la inversión que haces sobre ti mismo. en ti. Y que sirve también para otras vidas también. Claro, Es para decir, ayudar que a los demás. claro, Claro. aquí lo que hagas aquí no se queda en vano, es decir, Ah, por lo supuesto. acumulas para la siguiente vida. Exactamente. Es una inversión a larguísimo plazo. A Una larguísimo inversión para plazo. otras vidas. Porque todo aquello que has superado en esta vida ya no te perturbará en otras. Porque ya has aprendido la lección. Esa, se me olvidó decirlo, es la, digamos, la inversión definitiva. ¿Eh? Definitiva. Exactamente. Gracias, doctor Salvador Muchas Alonso, gracias a por tu ti. tiempo y por compartirnos tantos y tanta información tan valiosa aportada hoy aquí. Te enviamos un fuerte abrazo y invitamos a todas las personas que nos están viendo a que visiten vuestra página web, que ahí está toda la información mucho más detallada. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo y con tu audiencia y nada, simplemente daros las gracias por darme la oportunidad de difundir la importancia de la conciencia en nuestra vida. Sumamos, tú pones tu parte, nosotros ponemos la nuestra, a sumar sinergia, a hacer un Muchísimas mundo gracias. mejor, una nueva humanidad. Así estamos, una nueva humanidad. Muchas Gracias. gracias Hasta a ti. pronto. Chao. Gracias. Amigos, aquí lo tenemos que dejar. Espero que os haya parecido apasionante esta charla con el doctor Salvador Alonso y aquí en Nueva Humanidad. No olvidaros de darle like al vídeo y compartirlo a cuanta más personas mejor. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Chao.